La suegra de Mía nunca fue hermosa ni siquiera simplemente atractiva. Rebecca siempre había sido seca, huesuda, de pómulos marcados, con una mandíbula casi masculina y cejas perpetuamente fruncidas. Así que no tenía otra opción que soportar a su esposo, el padre de Rec. Pero su nuera sí tenía opciones. Tomemos, por ejemplo, a Patrick, el dueño de la cadena de peluquerías donde trabajaba Mía. Mía contaba que él estaba pasando por un divorcio. Rebecca notó que su nuera hablaba de él con un brillo en los ojos demasiado evidente. Claramente había cierta simpatía, aunque apenas perceptible por ahora. Mía era una mujer decente, pero aún así, si Rec no entraba en razón, quién sabe en qué podría desembocar el hecho de que Patrick la tratara con especial consideración y la distinguiera entre todas las demás. Rebecca había vivido lo suficiente como para saber que la amistad entre un hombre y una mujer no existe. Sí, empieza con apoyo, admiración por el profesionalismo, pero después puede pasar cualquier cosa. Y Mía era preciosa, cabello rubio, nariz respingada, labios en forma de lazo, parecía al menos 7 años más joven de sus 30. Últimamente se había redondeado un poco, ganado algo de peso, pero eso solo la hacía lucir aún mejor, una mujer bajita, bien proporcionada, ordenada y encantadora. Eso era lo que realmente pasaba por la mente de Rebecca. Claro, era egoísta preocuparse por no perder a su nieto en sus años de vejez, pero si Mía realmente dejaba a Rec, surgirían aún más problemas. Su hijo terminaría perdiendo completamente el rumbo. Rec había heredado la apariencia de su madre. Pero si en Rebecca esto se manifestaba en una apariencia poco femenina, en su hijo el cabello casi negro como el carbón, las cejas gruesas, los brazos desarrollados y una mandíbula poderosa, combinados con un físico atlético, lo hacían, si no un hombre hermoso, si un hombre muy atractivo. Su 1,90 m de estatura también era un punto a favor, aunque hacía que Rebecca pareciera una torre a su lado. Lo único que la consolaba era que su nieto, Dean, solo se parecía físicamente a su padre, pero en carácter era tranquilo y dócil, como su madre. Rebecca misma, al igual que su hijo, había sido demasiado confiada, dura y apasionada en su juventud, pero su naturaleza femenina suavizó esos rasgos. Y la vida misma también hizo sus ajustes. O mejor dicho, la golpeó. Su esposo gastaba todo lo que ganaba solo en sí mismo y cumplía más bien una función decorativa. Además, arruinaba la vida con sus ataques de misantropía y su eterno llanto. Aunque, si quería, podía ser acogedor y encantador. Pero con el tiempo, el veneno superó a la miel. Al final, cuando Rec tenía solo 15 años, su padre se fue en busca de la felicidad con una mujer más joven que aún no estaba cansada de sus caprichos. Y ahora a Rebecca le dolía ver cómo su hijo casi copiaba exactamente el estilo de vida de su padre, o mejor dicho, hacía sufrir a Mía de la misma manera. Solo que su nuera era una mujer moderna y mucho más atractiva. Así que la suegra no sabía si le preocupaba que Mía siguiera soportando los abusos de su marido o si temía que dejara de hacerlo. Como mujer, sentía compasión por su nuera y deseaba que tuviera un destino mejor. Como madre de un hijo problemático y abuela de un nieto al que adoraba, quería que Mía siguiera sosteniendo esa carga. «Estás trabajando demasiado, Tim te extraña», le dijo su suegra en su raro día libre, intentando iniciar una conversación útil para el alma. Mía estuvo a punto de responder con ironía que el problema no era que solo su hijo de 8 años la extrañara, sino que Rec, en cambio, no sufría en absoluto por su ausencia. Pero, ¿qué sentido tenía herir y preocupar aún más a Rebecca? No era culpa de la madre de su esposo que ella viviera en un matrimonio cada vez más infeliz.
Rex siempre había sido una persona superficial, aunque encantadora. Pero Mia creía que la familia lo haría madurar. Ahora, después de 10 años de matrimonio, estaba claro que incluso sus supuestos intentos de hacer negocios no eran más que una pantalla para sus aventuras amorosas y su amistad con la botella. Pero Rebecca ya había sufrido un derrame cerebral después de su último intento de hacer entrar en razón a Rick, y ahora tenía las piernas paralizadas. Se movía en una silla de ruedas. Así que no tenía sentido decirle cuál era la verdadera razón de su creciente dedicación al trabajo. En realidad, Mia ya se estaba preparando para vivir sola, había comprendido que no tenía nada que esperar de su esposo. Pero su suegra le dijo: Rebecca, soy una buena estilista. No quiero alardear, pero la gente pide cita conmigo con una semana de anticipación. Dicen que soy la mejor peluquera de la ciudad, así que tengo que estar a la altura. Mis colegas ya me envidian, me ven como una sabelotodo. Solo necesitan un motivo y enseguida esparcirán rumores de que no soy tan buena en mi profesión. Por eso me esfuerzo tanto, tomo cursos, sigo las tendencias. Mia trató de sonreír con sinceridad, pero su suegra tenía una gran intuición y sintió un cansancio profundo e incluso cierta desesperación en la voz de su nuera. Rebecca había trabajado toda su vida como enfermera, había criado sola a su hijo y la vida no había sido un camino de rosas para ella. Así que entendía perfectamente que una mujer joven y atractiva no podía estar satisfecha con una vida junto a alguien como Rick. ¿Y qué hay de Patrick, tu jefe rubio y atolondrado? Ese enano. Rebecca decidió comprobar si su nuera había desarrollado aún más sentimientos por su jefe. Antes, Mia hablaba de él todo el tiempo, pero ahora no decía ni una palabra. Seguramente había notado que a su suegra no le gustaba. Rebecca, él no es un enano, es más alto que yo. Y tampoco es atolondrado, simplemente es un hombre decente que dejó su apartamento a su esposa e hijo tras el divorcio. ¿Y por qué dices mi Patrick? Solo tenemos una relación laboral. Ya habíamos acordado que no inventarías cosas que no son. Mia se sonrojó intensamente. Así que es cierto. Ahora Patrick le gusta aún más. No me preocupaba en vano. Mira cómo lo defiende, como si fuera una figura sagrada. Ni una sola palabra contra su jefe, pensó Rebecca. Y para no enfadar a Mia, decidió cambiar de tema. Está bien, no te enojes. Mejor dime, ¿qué hay de nuevo con Dean? Le dijiste que me cuidara y ahora ya no me cuenta nada, suspiró Rebecca. Todo está bien. Ya sabes que Dean es un niño inteligente. Tiene algunos problemas con sus compañeros, pero es porque no tolera la grosería ni la injusticia. Nada fuera de lo común. Mia decidió no contarle a su suegra, que aún se estaba recuperando, que Dean había peleado con chicos varios años mayores que él. Todo porque se burlaron de su teléfono barato. Dijeron que era un mentiroso, porque aseguraba que su padre era un empresario y su madre, una gran peluquera. Si tus padres son tan maravillosos y ricos, ¿por qué no te compran algo mejor?, le decían. Pero, ¿qué podía hacer? Mia hacía lo imposible por salir adelante. Hacía tiempo que no recibía ayuda de su marido. Su suegra le daba toda su pensión, pero el dinero seguía sin alcanzar. Y en gran parte porque Rebecca se la entregaba a Rick. Pero, ¿qué podía decir? Era su dinero y ella decidía a quién dárselo. ¡Qué nieto tan maravilloso tengo! Espero que con el tiempo sea menos impulsivo, dijo Rebecca con nostalgia. Ella adoraba a Dean. Y el niño también amaba a su abuela.
Cada vez que Mia pensaba en que Rick acabaría destruyendo a la familia con su indiferencia, lo que más le dolía era separarlo de su abuela. Además, ¿quién cuidaría de ella? ¿Dónde vivirían? Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Y muchas razones para posponer el divorcio. Al día siguiente, Mia recordó esa conversación con su suegra y decidió que ese mismo día hablaría con su esposo. Rick debía volver de otro viaje de negocios o de otra juerga. Ya ni le importaba qué hacía exactamente. Mia pensó que debía ponerle algo así como un ultimátum. O se ponía las pilas y empezaba a comportarse como debía, o tendrían que acordar quién se haría cargo de que tras el divorcio. No podía seguir llevándolo todo sobre sus hombros. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el tintineo de los móviles de viento que colgaban sobre la puerta del salón. Hace unos días, una pareja extraña había pedido cita con ella, Steven y Betty. Le había sorprendido que hubieran anotado 2 nombres. Normalmente, ella solo hacía peinados a mujeres. Y efectivamente, llegaron juntos. El hombre tenía un aspecto descuidado, si no del todo arruinado, al menos muy cerca de estarlo. Estaba calvo, pero de manera descuidada, con mechones de cabello desiguales aquí y allá. Claramente, se había afeitado en estado de embriaguez. Steven llevaba puestos unos vaqueros y una camiseta estirada, al menos 4 tallas más grande. En ella había una frase obscena en inglés que decía que a Steven no le importaba la opinión de los demás. Junto a él, un hombre bajo y robusto, con ojos entrecerrados de un azul pálido, contrastaba de manera extraña con la alta, rizada, cuidada y castaña mujer que estaba a su lado. Su melena llegaba hasta la cintura. Curvilínea, impactante, con ojos color avellana, parecía un violín caro y susurraba algo con una voz triste y aguda. Sus ojos estaban rojos y reflejaban tristeza. Se notaba que Betty había estado llorando recientemente. Steven, en cambio, era como un tambor de banda de pioneros, hablaba con voz grave, entrecortada y sin rodeos. Córtenle el pelo a mi prometida, y que sea bien corto. Apenas pronunció esas palabras, enormes lágrimas comenzaron a rodar por los ojos de Betty. Lo entiendo, el amor es ciego, puedes enamorarte hasta de un tipo como este, pero no deberías hacer semejante sacrificio por amor. Es una lástima cortar unos rizos tan hermosos, gruesos y naturales, comentó Mia con sorpresa. Luego, en voz alta, dirigiéndose a la pareja, ¿están seguros de esta decisión? ¿No se van a arrepentir? En toda mi carrera, nunca había visto un cabello tan abundante y hermoso. Betty no ocultaba que la decisión no la estaba tomando ella. Ya basta de charlas. Háganle eso, ¿cómo se llama? Un corte bob, ordenó Steven. Betty encogió la cabeza entre los hombros. Su cuello de cisne, de repente, parecía corto, y su postura se encorvó. Solo miraba a Steven con sumisión y asentía como un conejo hipnotizado por una serpiente. De acuerdo, pase y siéntese. Necesito evaluar la estructura del cabello para que el corte salga mejor y, luego, lavaremos la cabeza. Mia notó que Steven solo aparentaba confianza en sí mismo. En la recepción, le ofrecieron té y la posibilidad de ver la televisión, pero él se negó a dejar a su prometida sin supervisión. Además, miraba nervioso a su alrededor, como si temiera algo. Mia no entendía el motivo, pero su intuición le decía que debía ganar tiempo. No se apresuró a empezar el corte. La clienta lucía demasiado infeliz y aterrorizada. ¿No ha usado ningún producto especial? Sus rizos son muy bonitos. Mia intentó animarla, pero la chica solo asintió con miedo.
De repente, Betty tocó varias veces la parte inferior de su rostro, cerca del lóbulo de la oreja, oculta bajo su cabello. Aprovechando que Steven estaba distraído con una llamada telefónica, levantó un poco su cabello, dejando al descubierto un mensaje escrito con lápiz delineador de ojos. Llamen a la policía. Mia logró leer esas dos palabras justo a tiempo antes de que Steven terminara su llamada. Betty bajó rápidamente el mechón de cabello para ocultar la escritura. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto retraso?, preguntó el prometido de la infeliz joven con tono desafiante. Estamos evaluando la estructura del cabello. Ahora procederemos con el lavado, respondió Mia con la mayor calma posible. Apúrense. Tengo muchas cosas que hacer hoy, protestó Steven. La zona de lavado estaba en la parte trasera de la peluquería, así que Mia subió el volumen del televisor y, cuando empezó a enjuagar el cabello de Betty, susurró. Di la palabra llamen. Sí, sí, respondió Betty con entusiasmo, tan fuerte que Steven se giró a mirarla. Al darse cuenta de su error, la joven agregó rápidamente. Sí, usemos también un acondicionador. Así el cabello quedará más suave. Steven creyó que solo hablaban de tonterías femeninas y volvió a su llamada telefónica. Bien, iré a traer el acondicionador. No se preocupe, está incluido en el precio. Con este pretexto, Mia salió a la trastienda y llamó a la policía. Luego, regresó con una botella en la mano, fingiendo que todo estaba en orden. Betty comprendió perfectamente lo que había sucedido. Mia decidió seguir ganando tiempo. No entendía del todo la situación, pero sabía una cosa con certeza, Betty estaba en peligro. Y también estaba claro que la chica no quería perder su cabello. Esta mascarilla también le irá muy bien, pero hay que dejarla actuar durante 15 minutos, si no, no tendrá efecto. Mia llevaba ya 20 minutos lavándole la cabeza a Betty. Cuando Steven escuchó que aún había que esperar más, protestó indignado. ¿Por qué están demorando tanto? No pienso pagar por todos estos tratamientos, solo daré lo que acordamos al reservar la cita. Por supuesto, ni siquiera pensaba pedirle un pago extra. Pero si a su prometida le gusta el resultado, siempre puede comprar los productos por separado. Mia decidió que si actuaba como una peluquera interesada en vender productos, todo parecería más natural y no levantaría sospechas. Al fin y al cabo, la publicidad y la intención de ganar dinero extra no sorprenderían ni siquiera a alguien como Steven. Está bien, esperaremos un poco más, pero si va a tardar tanto en cortarle el cabello, buscaré otro salón y no le pagaré ni un centavo. Steven pensó que esa amenaza haría reaccionar a la peluquera, que a sus ojos era lenta y codiciosa. Mire, soy un especialista y sé que si alisamos un poco el cabello antes del corte bob, se verá mucho mejor. Si no me cree, revise los ingredientes de este producto. El corte quedará más prolijo. Así, Mia logró ganar otros 10 minutos explicando con todo detalle las maravillas de la mascarilla. Sabía que a Steven no le importaba en absoluto, pero él tampoco se atrevía a interrumpir a la insistente peluquera. Tal vez temía despertar sospechas. Las mujeres hacemos todo esto solo para que nos amen, ¿verdad?, dijo Mia con un tono meloso, dirigiéndose a la asustada Betty. Ella solo asintió y, por alguna razón, se estremeció, quizás por el miedo. Voy a traer un poco de agua. Mia fingió que el dispensador de agua estaba averiado y que tenía que ir a buscarla a otro lugar. Así ganó algunos minutos más. Sabía que, una vez que Betty estuviera sentada en su silla, tendría que empezar con el corte. Tome agua del grifo de una vez.
No es para tanto, gritó Steven, impaciente. Aquí está, respondió Mia, apareciendo con un vaso de agua. Luego comenzó a peinar y acomodar el cabello de Betty lo más lento posible. Si quiere que el corte sea más rápido, deberíamos secarlo un poco con el secador. En realidad, eso era una completa tontería, pero Mia se dio cuenta de que Steven no entendía nada de peinados, ni femeninos ni masculinos. Pues séquelo. ¿Cuánto más va a tardar? Esto parece un cuento de nunca acabar. Steven empezó a moverse inquieto en su asiento. Su paciencia estaba llegando al límite. Betty entendió que Mia estaba haciendo todo lo posible para salvar su cabello y se tranquilizó un poco. Se quedó quieta con el vaso de agua en las manos, mirando a Mia con esperanza. Solo quedaba esperar que la policía no llegara directamente por la entrada principal y que Steven no tuviera tiempo de hacer daño a nadie. Un tipo como él bien podía llevar un arma. Apretaba con demasiada fuerza un pequeño maletín contra su cuerpo. De repente, Mia escuchó de reojo como un coche se detenía silenciosamente en la parte trasera del salón. Sin saber por qué, empezó a hacer ruido con sus herramientas, como si estuviera buscando las tijeras adecuadas en un cajón. Mientras tanto, la policía ya entraba por la puerta trasera, cuya ubicación Mia les había descrito con exactitud. Ella misma la había dejado sin cerrar. Bien, ahora sí, vamos a hacer el corte rápidamente, dijo Mia, haciendo chasquear las tijeras en el aire, a solo 1 milímetro de la lujosa melena de Betty. La joven se encogió en el asiento con un escalofrío, aunque no tenía motivo. En ese mismo instante, los oficiales entraron y arrestaron a Steven antes de que pudiera reaccionar. Entraron con tal sigilo que él ni siquiera tuvo tiempo de levantarse de su asiento. El supuesto gran hombre se quedó sin palabras de inmediato. Su arrogancia se esfumó en un instante. Entonces, Betty les contó a los policías la verdad. En realidad, ella era una rica heredera. Steven la había secuestrado para encubrir un robo en su casa y, además, planeaba pedir un rescate a su familia. Gracias por haber ganado tiempo. No lo creerán, pero no habría soportado que me cortaran el cabello. Dijo que temía más perder su melena que incluso que la mataran. Me alegra haber salvado no solo su vida, sino también su cabello, respondió Mia, sintiendo orgullo de sí misma. Definitivamente, había sido un día productivo. Pero, ¿por qué quería que le hicieran un corte? Preguntó Mia con curiosidad. Era parte del plan de Steven. Primero me cortaría el cabello en un salón, luego me teñiría en otro. Así sería menos reconocible en la multitud, explicó Betty. En todo este caos, Mia olvidó que se iba a reunir con Reg por la noche. Y cuando llegó, su marido ya estaba viendo televisión con su hijo, claramente molesto. ¿Qué haces en el trabajo? También, la estrella de primera magnitud. Yo me rompo la espalda en un viaje de negocios, y ella está bailando frente al televisor. No, en lugar de preparar la cena para su marido, sabiendo que su madre está enferma. Así me recibes, le recriminó Reg. Pero no pude no ayudar a esa persona. Mia no quería decirle a Dina que no se veían los frutos del trabajo de su marido, y que si alguien en la familia gana dinero, esa era ella. Mamá, él tenía una pistola, ¿te dio miedo? El niño, a diferencia de su padre, la consideraba una heroína. Ahora los chicos de la clase sabrán que realmente eres la mejor peluquera. Bueno, no hay razón para pelear. Mia hizo lo correcto, estamos orgullosos de ella, ¿verdad, Dina? Rebecca, como siempre, asumió el papel de pacificadora.
Por cierto, yo también podría ser dueña de un negocio. Enojada con su marido, Mia contó que Betty, agradecida por su ayuda, le ofreció comprarle su propio salón de belleza y darle dinero para desarrollarlo. Pero no digas que tuviste la estupidez de rechazarlo de manera tan noble. A Rick le dio un retortijón de codicia, estaba endeudado hasta el cuello, pero hasta ahora ni su esposa ni su madre sabían de eso, así que un salón de belleza en manos de la familia definitivamente no le vendría mal. Claro, no podía aceptarlo, pero ¿qué hice de tan especial? Vi el letrero, llamé a la policía, eso lo haría cualquier persona decente en mi lugar. Mia realmente no entendía por qué su marido se encolerizaba tanto. Habían acordado con Betty ir juntos de vez en cuando, tal vez incluso hacerse amigas, y pedirle dinero sería grosero por algo tan pequeño, aunque Betty lo había ofrecido. Mira qué amable apareció alguna, y encima a costa nuestra. ¿Pensaste en la familia? Gritó su marido, se levantó ruidosamente de la mesa y salió corriendo a otra habitación. Mamá, ¿por qué papá se enojó? Sorprendió Dina. El niño estaba acostumbrado a que sus padres discutieran, pero nunca había visto a su papá tan enfadado. Todo está bien, vamos a hablar y aclararlo. Papá solo se preocupaba de que algo pudiera pasarnos. Mia mintió nuevamente. ¿Qué más podía decir? Ni ella misma esperaba que Rick fuera a reclamar algo de lo ajeno. Esa noche no hablaron, aunque se acostaron en la misma habitación. Pero, mirando hacia lados opuestos, cada uno pensaba en sus cosas. Dina tenía la intención de encontrarse secretamente con Betty. No iba a recordarle lo del salón de belleza para su madre, solo quería tratar de seducirla un poco. ¿Qué tiene de malo si se hace pasar por soltero y la corteja? Ya veremos qué pasa después. Si para enriquecerse tiene que casarse, se divorciará de Mia. En eso, Rick era muy hábil, le encantaba enamorar a las mujeres. Tenía algo en su carácter que atraía al sexo opuesto. Pocos podían resistirse. Tenía la intuición de saber qué tipo de mujer necesitaba qué tipo de enfoque. Al final, tal vez fuera para mejor que Mia, tan tonta, hubiera rechazado. A mí no me interesa que Betty sienta simpatía por ella. Mejor que me quiera a mí, y yo encontraré la forma de hacer buen uso del dinero, pensaba Rick. Mia estaba molesta con su marido. Había pasado por tantas cosas, había puesto su vida en peligro, y lo único que notó él fue que ella había dejado pasar una oportunidad de negocio. ¿Era así cuando nos conocimos? Esto es lo que pensaba Mia. Se conocieron hace 13 años, y Mia trataba de recordar todos los eventos que ocurrieron en ese momento. Vivían con su madre en una habitación en un internado. Justo en ese momento, su madre se enfermó y ya no podía hacerse cargo de la casa, además, solo podía ser tratada en la ciudad. Con mucho esfuerzo, tomaron la difícil decisión. Sin embargo, Mia estaba más bien contenta con esa decisión. Ella acababa de romper con su prometido, Charlie. Regresó del ejército con otra chica y había prometido casarse con ella desde la primaria. Y lo más doloroso fue que eligió a su esposa no por amor, sino por conveniencia. Se casó con la hija de un rico granjero, una mujer caprichosa 10 años mayor que él y con 2 hijos pequeños. Para Mia, esto fue una tragedia. Ella no culpaba a Charlie, sabía que siempre había querido vivir bien. Y ella, con su madre enferma, no encajaba en sus planes. Se habían acabado los sueños juveniles. Si eso te calma, te amaré solo a ti. Toda la vida. Si quieres, podemos vernos en secreto de mi familia, y también te daré dinero, dijo Charlie antes de casarse con otra. ¿Está loco?
Mia le dio una bofetada y se alegró de no haber vinculado su vida con él. ¿Cómo pudo hacerle esa propuesta? Ella lo amaba, pero él resultó ser una persona con un lado oscuro. No iba a aceptar compromisos insanos, simplemente se mudó a la ciudad sin recibir ningún tipo de ayuda material. En ese entonces, ella era una joven que acababa de terminar la escuela de peluquería y practicaba en el salón masculino. Aquí solo vienen los más codiciosos. Lo principal es no hacerte amiga de nadie, le dijo Mia, una colega. No necesariamente son codiciosos, tal vez solo vivan cerca, dijo Mia siempre optimista, que en su juventud tendía a ver lo bueno en las personas. Sí, no tuvo suerte con su primer amor, pero creía que aún encontraría al indicado para toda la vida. Fue entonces cuando Rek empezó a cortejarla. No se puede decir que Mia se enamoró a primera vista, pero él la conquistó con su atención a la madre de Mia. Tocó los botones correctos y le hicieron la operación a su madre. Rick tenía 30 años en ese momento, estaba viviendo el auge de su carrera. Un amigo de la infancia lo había puesto en un buen puesto, y el hombre le contó que ahora podía darle a su madre todo lo que se merecía. Nosotros también seremos padres algún día. Ojalá nuestros hijos nos quieran y respeten como nosotros a nuestros padres. Deben haber tradiciones, le decía Rick tan bonito sobre los valores familiares que Mia ni se dio cuenta de que también empezó a soñar con sus hijos. Qué feliz estoy de que hayas conocido a una persona decente. Temía que tuviéramos que quedarnos en este internado. Nuestros vecinos son buena gente, pero tienen muy malas costumbres, se alegraba su madre. Ella la presentó con Rebecca. Las mujeres se llevaron bien. Así que la madre soñaba con asistir a la boda de su hija y cargar a sus nietos en brazos. Curiosamente, fue este sueño de su madre lo que impulsó a Mia a decir sí cuando Rek, solo medio año después de conocerse, le propuso matrimonio. Pensó que su madre podía irse en cualquier momento. La operación le había dado más vida, pero los médicos no eran nada optimistas, por decirlo de manera suave. Mia aún no estaba segura de que realmente amaba a Rek, de si había encontrado al hombre con el que soñaba. La imagen de Rek aún le parecía algo superficial, y no entendía bien lo que él representaba. Pero su madre estaba tan feliz con la boda que Mia se sintió la mujer más feliz del mundo. No vio a su madre vivir para ver el nacimiento de Dina, pero al menos estuvo en la boda. Ese fue el periodo más feliz para ella. Los siguientes años fueron difíciles para Mia. Descubrió que su marido había tenido relaciones inconclusas con una empresaria, y fue precisamente Sara quien lo consiguió el buen trabajo. No existía tal amigo que lo había ayudado. Nos encontramos por casualidad en el hotel, recordando viejos tiempos. Yo trabajo para la familia, dijo cínicamente su marido cuando Mia encontró una conversación en su teléfono con su amante y jefa, que a su vez lo empleaba. ¿Cómo puedes? Ella quería dejarlo de inmediato, pero pensó que primero debía tener al bebé. En ese momento estaba embarazada. Su marido no dejaba a la amante. Por el estrés, Mia perdió al bebé. Luego pasó 2 años en un estado de depresión. No entendía lo que le sucedía. La pérdida de su hijo no nacido la hizo recordar que su madre ya no estaba. Una pena agravaba la otra. Ella iba al trabajo como un robot, hacía algunos cursos y estaba muy apoyada por su suegra. Finalmente, Mia despertó y decidió divorciarse, pero descubrió que estaba embarazada nuevamente. Esto ocurrió después de que su marido propusiera unas vacaciones para reconciliarse. Fueron al sur para separarse, y así es como todo terminó. Rick tenía algún tipo de poder inexplicable sobre ella. Se sentía atraída por su marido como si fuera un imán.
No podía resistirse a su encanto. No, no era amor ni pasión, era solo que él le decía que siempre estarían juntos y la abrazaba fuertemente. Ella le creía y no se iba, quería estar más segura de algo. Además, influía en ello la buena relación con su suegra. No importa cómo lo mires, Rebecca en cierto modo reemplazó a su madre. Cuando nació el hijo, los primeros años Rick fue el mejor padre del mundo, incluso cambiaba pañales, salía con el cochecito, no regañaba a su esposa por haber ganado algo de peso y le daba dinero para una niñera. Pero luego, la función de padre pareció apagarse y el hijo dejó de interesarle a Rick. Desde los 4 años, Tim simplemente se convirtió en algo cotidiano. El esposo a veces hablaba con el niño, pero como si lo hiciera a la fuerza, como si hubiera desaparecido ese efecto de novedad. ¿Qué pasa? ¿Tú amabas tanto a Tim?, le preguntaba Mia. Nada, solo problemas en el trabajo. Pronto todo se solucionará, prometió su esposo. Y Mia esperó. No podía creer que la felicidad familiar, que había durado 3 años, desapareciera de repente. Pero así fue. Desapareció el padre atento, y también desapareció el esposo cariñoso. Junto a Mia apareció un hombre indiferente y codicioso que vivía su propia vida. De vez en cuando, Rick volvía a ser como antes. Había brotes de ternura hacia su esposa, de atención hacia su hijo, pero estos se volvían cada vez más raros. Ni siquiera hablaba con su madre con ganas, como si fuera una obligación desagradable. Y luego Mia se enteró de que su esposo seguía viéndose con su jefa, no se había separado de ella como había dicho antes. Había otras también, y todas ellas eran mujeres que le convenían. Algunas le ayudaban a establecer relaciones, otras lo ayudaban a ganar dinero, y otras más encubrían sus fallos y el hecho de que se escapaba del trabajo. Para colmo, apareció su primer novio de la juventud. Charlie simplemente la estaba esperando afuera del trabajo, alguien del pueblo le había dado la dirección. Lo entendí todo, tengo que estar contigo, deja a ese, le propuso Charlie, incluso se arrodilló. Se veía muy dramático, sobre todo porque llovía. Charlie no olvidó poner una bolsa bajo la rodilla que tuvo que tocar el asfalto. Pero ya no te amo, y tengo un hijo de otro hombre. Estoy casada. Mia se quedó tan desconcertada, y sus compañeras de trabajo se reían detrás del cristal y la señalaban con el dedo. Ella apenas podía pensar. Luego, del velo de la lluvia apareció una mujer de cabello rojizo y gritona. Con rabia, le dijo traidor, y lo agarró por el cuello como si fuera un gato travieso. Lo arrojó a su coche y ni siquiera miró a Mia. Era su esposa. No se había separado de ella, como se descubrió por los gritos de la mujer. Charlie había querido obtener el consentimiento de Mia primero y luego contarle a su esposa que la dejaba. Nunca más apareció. Pero su esposo, de alguna manera, se enteró de esta historia. Rick sabía muy bien que su esposa no le había sido infiel, pero de todos modos no pudo evitar un escándalo. Por eso me acusas siempre de infidelidades. Tú también tienes algo que ver. Su marido hizo una prueba genética varias veces, asegurándose de que Dean era su hijo, lo cual lo tranquilizó un poco. Pero desde entonces, siempre que Mia se atrevía a decir algo sobre las salidas de él, Rick le recordaba esta historia y lo presentaba todo de tal manera que, como si él la hubiera perdonado, ambos fueron culpables, o algo así. Además, Rebecca accidentalmente había soltado ante el hijo que Mia estaba en un trato especial con el director, y él fingió que no esperaba otra cosa. Y además te hacías la angelita, pero siempre eras tú la que meneaba la cola, dijo el marido. Sabes que si sigues burlándote, de verdad me iré.
Sabes perfectamente que no soy así, y desde que nos casamos no me he visto con otros hombres, se indignó finalmente Mia. Para su sorpresa, Rex solo resopló y dijo con una calma aterradora, si fuera de otra manera, te mataría. Luego el marido le dijo varias veces que si ella lo dejaba, él no se responsabilizaba por lo que pudiera pasar, e incluso manipuló la situación de tal manera que Mia tendría que demostrar su infidelidad con su marcha, pero Rick encontraría a ella y al hijo, y entonces no se alegraría de nada. El marido se volvió cada vez más agresivo, rompía la vajilla, lanzaba objetos y la tortura moral era tanta que Mia dejó de prestarle atención. Comenzó a llamarla fea, tonta, inútil, e incluso a menospreciarla frente a su madre y su hijo. Todo esto se presentaba como una especie de broma, pero la maldad detrás de esa fachada aparentemente irónica era real. Si no te sirvo, ¿por qué todo esto? Le preguntó una vez Mia. Eres la madre de mi hijo, y por cierto, no creas que no sé nada de esta traición. Él le lanzó directamente al rostro un paquete de anticonceptivos. ¡Qué traición! ¿Cómo te comportas? ¿De verdad pensaste que querría tener otro hijo tuyo? Mia entonces incluso se echó a llorar. Ah, elegiste a alguien mejor. Bueno, inténtalo, ve, ya verás lo que pasa. El marido la empujó a la cama. No fue muy doloroso, pero fue humillante. Y ella entendió, entonces con claridad, que todo solo iba a empeorar. Fue entonces cuando tomó la decisión. Ya no quería discutir nada con Rick o con su suegra, pero quería ahorrar dinero e irse lejos, y después divorciarse allí. Mia se quedó en silencio y tenía mucho miedo de ser descubierta. No sabía cómo reaccionaría su marido si se enteraba de algo, y pensaba contarle la verdad sobre la separación por teléfono. Tomó algo de dinero de Betty como recompensa, pero no pensaba hablarle de esto a su esposo. Pronto quería alquilar un apartamento, pero mientras tanto, seguía acostada mirando a la pared, de espaldas a la persona que tantas veces la había traicionado, y ahora comenzaba a amenazarla. Pero ella no pensaba dejar que la pisoteara. Así pasó aproximadamente un mes. Mia se hizo amiga de Betty y no pudo evitar notar que en el armario de su nueva amiga aparecieron tacones y un vestido con flores. Además, Betty siempre estaba soñando con algo, y en general, parecía increíblemente feliz. Parece que ya te has recuperado de lo de Steven, dijo Mia. Ay, no me lo recuerdes. Nunca me habría fijado en él si no hubiera sido mi amor de la escuela. ¿Quién iba a saber que se iba a convertir en esa clase de persona? Betty le contó que había conocido a un hombre. Era mucho mayor, pero nunca había visto tanta ternura y cuidado de parte de nadie. Y, adivina. Es soltero y rico. Ay, créeme, vivir con un hombre mayor no es tan fácil. Mi marido tiene más de 40, y ya nos sentimos como extraños, y tú eres más joven que yo. ¿Qué vas a hacer a esa edad? Sí, lo entiendo, al principio parece un mentor, te cuida, pero luego terminas a solas con un hombre común que siempre quiere cambiarte y cree que tiene derecho a hacerlo, suspiró Mia. No hablaba mucho de su vida personal, pero en ese momento se le escapó y no lo notó. Bueno, la vida perfecta no existe con nadie. Creo que si te hubieras casado con un hombre de tu misma edad, probablemente no habría sido mejor. Confiesa, ¿quieres a tu marido? Si no, ¿por qué seguirías con él? Y además, tienes un hijo. Eso es una gran felicidad, replicó Betty. No quiero hablar de mi vida personal. Estamos pasando por un momento difícil. Pero recuerda, la sabiduría no siempre llega con los años.
A veces llega solo la edad, suspiró Mia. Está bien, no discutamos. Yo estoy enamorada y me siento bien. Te diré la verdad, ya estoy lista para casarme con él, y cada uno tiene su propia experiencia. Betty se molestó un poco con su amiga, como si le tuviera celos. Así que Mia decidió que tenía razón, era tonto dar consejos que no le habían pedido. Debería ocuparse de su propia vida. Lo siento, de verdad me metí donde no me llamaban. Muéstrame a tu futuro esposo, y te prometo que solo diré cosas buenas. Mia quería hacer las paces con Betty. Oh, claro. Se ve impresionante. Alto, rudo, aceptó Betty. Buscó en su teléfono y casi de inmediato encontró una foto en la que estaba abrazada con su elegido. Aquí tienes una selfie reciente. Esto es mi rec. Mia volcó con el codo la taza de café caliente que estaba sobre la mesa, y solo al sentir el dolor volvió en sí. Lo entendió. No era una ilusión. En la foto, de hecho, estaba su marido. Ah, entonces está en su línea. Por eso escuchaba tan atentamente mi historia y preguntaba sobre todo. No entiendo nada. ¿Estás loca o qué? Betty le alcanzó una servilleta húmeda. Pero el suéter beige con la mancha de café ya no tenía remedio, al igual que la fe en que Rick alguna vez pudiera comportarse como una persona decente. Este es mi marido, y parece que decidió tener una amante rica en ti, siempre hizo lo mismo, y por eso quería separarme de él. Bueno, no solo por esa razón, había otras, dijo Mia. ¿Por qué no dijiste nada antes? Voy a llamarlos y lo averiguaré todo. Betty tomó el teléfono y comenzó a gritar en el auricular que estaba hablando con su esposa. Ah, así que es así. Ahora voy a poner el altavoz, dijo finalmente Betty. Ella dice, solo me necesitas por el dinero. Que no mienta. Mia sabe que me estoy separando de ella, por eso decidió arruinar mi nueva relación. No le creas, te amo, mintió Rick mientras hablaba. Y luego inventó algo sobre que Mia simplemente tiene miedo de quedarse sin su apoyo económico. Mia intentaba objetar y se indignaba, pero Betty no le creyó. Y Rick, por su parte, le dijo severamente que el asunto ya estaba cerrado, que podía irse. Él había elegido a Betty y luego apagó el teléfono. Bueno, ¿querías confundirme? Podrías haber dicho que era tu ex, dijo Betty maliciosamente al final. Pero yo no, Mia empezó a justificarse, pero no tuvo tiempo de decir nada. Betty simplemente salió corriendo del café, gritando que lucharía por su felicidad y que Mia no podría difamar al hombre de sus sueños. Y tal vez, en realidad, sería mejor si Rex se fuera por su cuenta, así no me vengará. A Betty solo le daba pena. Con esos pensamientos, Mia llegó a casa. Le advirtió a su suegra que ella y su hijo tendrían que irse. El marido lo había decidido así, y ella no podía hacer nada. Rebecca lo lamentaba mucho, pero no podía ayudar en nada y solo repitió varias veces que debía esperar hasta el último momento, porque si la familia se acababa, luego ya no habría forma de arreglarlo. Mamá, no me des consejos, ya soy adulta. Por ahora me voy a vivir con Betty, a su casa. Pero dentro de un mes, Mia no estará aquí, dijo Rick. ¿Y qué pasa con Dean?, preguntó Rebecca asustada. Va a vivir con su madre. No es el primero ni el último, dijo el hijo. Y añadió, esta vez dirigiéndose a Mia, no cuentes con la pensión alimenticia. Sé cómo ocultar los ingresos. Pero ¿cómo es esto? No es humano. Ustedes vivían tan bien, siguió lamentándose Rebecca.
Exactamente, vivíamos así antes, pero ahora Mia no es nadie para mí, así que se largue, cortó Reg. Las siguientes 2 semanas empeoraron aún más la situación. Patrick le dio un sobre gordo y le dijo, Mia, sabes cuánto te aprecio, pero personas muy poderosas insisten en que te despida. Esto es para el primer tiempo. Espero que la situación se calme y que luego regreses a nuestro salón. Llama cuando quieras, ya sabes cuánto te aprecio. Perdona de nuevo. ¿Y quién me pidió que te despidiera? Mia, por alguna razón, no se sorprendió al saber que Betty estaba presionando todos los botones posibles para ejercer presión. Pero, creo que es importante que entiendas que probablemente no sea fácil conseguir otro trabajo en otro salón, dijo Patrick sonrojado. ¿Y por qué ayudé a esta gente? Ahora, al igual que tú, me estoy divorciando, y encima no puedo encontrar trabajo, no tengo a dónde ir. Los vecinos de la residencia causaron un incendio, ahora hay que hacer reparaciones. ¿Y de dónde sacar el dinero?, pensaba Mia, sin entender por qué le había contado todo eso a Patrick. ¿Sabes qué? Te ayudaré. Puedes alquilar un apartamento. Ya que te estás divorciando, puedo decirte que tengo simpatía por ti. Patrick comenzó a decir algo tímidamente sobre que sus sentimientos desde hace un tiempo habían ido más allá de la amistad. Patrick, con todo el respeto, ¿te estás burlando de mí? Este no es el mejor modo de consolarme. Mia pensó que él de alguna forma intentaba apoyarla, como diciéndole que no todo estaba perdido y que le tenía simpatía. Yo no. Patrick seguía murmurando algo, incluso comenzó a tartamudear por la emoción, pero Mia ya salió corriendo del salón de belleza como si estuviera quemada. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que, en efecto, eligió el peor momento y lugar para hablar de sus sentimientos, los cuales rápidamente se estaban convirtiendo en algo más. ¿Cómo viven aquí? La suegra, a pesar de estar en silla de ruedas, vino de visita a ver a su nieto y casi a su esnuera, trayendo algunos regalos. Tratamos de no quejarnos. Mia contó que recibe clientes en casa. Y Patrick le ayuda, le manda algunos. El problema es que el dueño del apartamento no está contento con mis ingresos, subió el alquiler, así que la situación está difícil, contó Mia. Esa conversación ocurrió entre Rebecca y Mia aproximadamente un mes después. Mia había solicitado el divorcio, Rick estaba completamente involucrado en su romance con Betty, y Rebecca trataba de vivir entre dos fuegos sin perder a su nieto. También me está costando, antes me ayudabas, pero ahora no hay nadie que me cuide, Rick ni siquiera aparece en casa, pero no me rindo. La suegra le contó que había comenzado a hacer gimnasia terapéutica y que, a veces, ya podía caminar un poco por la habitación. Pero, por supuesto, aún era pronto para hablar de algo realmente bueno. Te traje algo de dinero. Perdona, pero esto es lo que pude traer, dijo Rebecca con expresión culpable, extendiendo varios billetes. Pero, ¿qué dices? No voy a aceptar nada de ti. Tú misma no sabes qué esperar de tu hijo, respondió Mia. Mia se conmovió aún más al ver a la mujer indefensa, que sinceramente intentaba aliviar sus dificultades. Te lo ruego, no me ofendas. Sabes, yo quería hablar con mi hijo. Convencerlo de que te deje vivir en casa. Al fin y al cabo, él ni siquiera aparece y no responde al teléfono. Así que me comuniqué con esa Betty. Ella mandó un taxi especial para mí. Y fue así como lo supe. Rebecca contó que Betty le sugirió esperar al hijo en la habitación donde él vivía ahora, y ella notó un paquete de medicinas que el psicoterapeuta le había recetado hace tiempo, después de la partida de su marido. ¿Sabes?
Estos medicamentos son muy fuertes. La persona deja de preocuparse, se vuelve como un niño. Me empecé a preocupar cuando conversaba con Betty. Creo que mi hijo le está dando esas medicinas. Tomó lo que me quedaba y mira hasta dónde ha llegado. Parece que decidió pagar sus deudas, explicó Rebecca. Esperen, y Rec no está prosperando. No entendió Mia. ¿Qué prosperar? Aquí empiezan a salir muchas cosas. Lo están buscando algunas personas. Le han amenazado con que tendrá que vender nuestro departamento, o algo peor le pasará. Incluso si vendiera la propiedad, no alcanzaría para todo. Tiene tantas deudas, Rebecca no aguantó y empezó a llorar. Mia trataba de comprender las frases fragmentadas que le llegaban a través de los sollozos. Por lo que entendió, Rec tenía grandes problemas económicos y ahora había convencido a Betty de nombrarlo gerente de la empresa que ella había heredado. Él mismo le estaba poniendo medicamentos y poco a poco le estaba sugiriendo que era incapaz y que debía entregarle el control total. Esperen, ¿es cierto que él quiere internar a Betty en una clínica psiquiátrica? Se sorprendió Mia. Ella, por supuesto, sabía que su exmarido era una persona ruin, pero no pensó que las cosas hubieran llegado tan lejos. Sí, lo discutió con sus conocidos. Pensé que no oía, y además planeaba legalizar su derecho a gestionar el negocio de Betty, confirmó Rebecca. ¿Y ustedes se lo dijeron? Mia se asustó. Si todo esto era cierto, Betty lo estaba pasando aún peor que ella. Sintió compasión por ella. Lo intenté. Pero Betty está segura de que Rex solo se preocupa por ella. Ella misma lo dijo, que si no fuera por él, todo ya habría colapsado. Y con él se siente a salvo, como detrás de una pared de piedra, levantó las manos, la desgraciada madre del hijo estafador. Por eso decidí consultarte, concluyó Rebecca. Fue en ese momento cuando Mia entendió la situación completa. La desafortunada suegra estaba tratando de salvar a la vez a ella y a Betty de su propio hijo, pero no sabía cómo hacerlo y temía morir antes de poder hacer algo útil, por eso fue a ver a Mia. Mira, voy a hablar con mi antiguo jefe, con Patrick, el mismo de siempre. Tú sospechabas que él está enamorado de mí, y parece que así es. Pero ahora no se trata de eso, sino de que él conoce a Betty, su padre era amigo del suyo, así que tal vez intente convencerla de hacerse los análisis. Dijo Mia. Y yo no tengo problema en que construyas tu vida personal. Ahora mismo yo misma no te desearía que volvieras con mi Rec. La suegra se alegró, parecía que finalmente había una salida. Durante su vida independiente, Mia se dio cuenta de que podía confiar en Patrick. Además, él también comenzó a gustarle. Estaba segura de que él la ayudaría, podía confiar en él. Betty de verdad se está volviendo rara. Voy a intentar convencerla de hacerse los análisis, diciendo que tal vez tenga anemia, como su padre. No hay que mencionar a Rec por ahora, creo que no está lista para esa información. Patrick aceptó ayudar. Betty fue al hospital. Le pusieron una gota saludable, y pronto empezó a pensar más claramente. Fue entonces cuando Mia le explicó por qué en su sangre había sustancias extrañas, le contó lo que había escuchado de Rebecca. ¿Es cierto? Rec me insistió mucho para que regresara rápido. Decía que la gente podría sospechar, bueno, que yo estaba fuera de lo normal. Betty estaba completamente desconcertada. Tal vez deberías poner una cámara oculta para cuando regrese a casa. Así no tendrías que confiar en mi palabra. Y también hace falta una persona de confianza, que Rec no conozca de vista, por si acaso.
Mia contó que en los últimos años de su matrimonio, su exmarido empezó a amenazarla, quién sabe de qué era capaz realmente. Tengo a alguien, Ben, dijo. Betty contó que cuando estuvo en la clínica, llegó un vagabundo. Necesitaba medicamentos caros para ayudarlo, pero esos no estaban cubiertos por el servicio gratuito. Y ella pagó por su tratamiento. Así fue como se hicieron amigos. Ah, ese chico rizado de cabello rubio. Muy agradable, intelectual. Nunca hubiera pensado que era un vagabundo. Mia vio a Ben ya bañado y cambiado, y de Betty supo que, después de la muerte de su madre, los familiares lo echaron de su casa. La madre lo había rechazado alguna vez, no tuvo tiempo de hacer el testamento. Esa fue su mala suerte. Y su hermana biológica lo supo todo y echó a Ben. Tal vez se pueda probar el parentesco. Quiero ayudarlo. Betty habló largo rato sobre Ben, y Mia vio en ella nuevamente a esa mujer amable, aunque un poco alocada, joven, y la perdonó completamente, incluso antes de que Betty lo pidiera. Ben aceptó ayudar sin dudar. La miraba como Ben mira a una reina, y Mia entendió enseguida, el chico estaba completamente enamorado de ella. Betty solo le gustaba un poco y aún esperaba no romperle el corazón al vagabundo. Betty, tú nunca me escuchaste, pero al menos cree esto, Ben está enamorado de ti, ten cuidado con él, advirtió Mia. Pero si es 5 años menor que yo, acaba de cumplir 20. Betty, como siempre, empezó a discutir, luego se calló y se puso a pensar. Bueno, si sigues siendo tan terco, entonces todo está bien contigo, se alegró Mia. Lo más importante era que Betty le creyó y se reconciliaron. Betty actuó de forma práctica y contrató a más personas de una agencia de detectives, así que ellos reunieron las pruebas necesarias para la policía. Y Ben, durante todo ese tiempo, actuó como asistente, así que cuando llegaron los policías y Rec, indignado por la revelación, trató de abalanzarse sobre Betty, Ben recibió el golpe con un cuchillo de mesa. En su ataque de rabia, intentó alcanzar a Betty, pero ni la rozó, aunque Ben terminó de nuevo en el hospital. Y aunque era un cuchillo de mesa, seguía siendo afilado, después de todo, con él se cortaban bisteques. Me alegro de haber sido útil, pero qué pena que no nos volvamos a ver. Ben informó que la policía le ofreció unirse a ellos. Lo consideraron capaz y perspicaz, y le ofrecieron vivir en un dormitorio. Y mi amiga decía que estás enamorado de mí, dijo Betty, puchereando sus labios con despecho. Ella también empezó a pensar en vivir toda su vida junto a ese joven amable, decidido y simpático. Oh, perdón, fue mi culpa. No pienses que soy una rica que cree que todos deben adorarlas, simplemente. Bueno, olvídalo. Nosotras, las mujeres, a veces soñamos. Fue tonto de mi parte. Betty se sonrojó. Se odiaba a sí misma, se sentía tonta, acababa de romper con un estafador y de inmediato se enamoró de otro, un vagabundo. Sí, eso fue una obsesión, pero esto ahora es real, pero parecía igual de tonto. No se puede explicar. Betty trató de salir de la habitación donde estaba Ben. Espera, tu amiga tiene razón. Honestamente, siempre te esperaré, toda mi vida si es necesario. Sabes, te vi en un sueño. Ben contó que desde niño soñaba con una mujer rizada, de cabellera preciosa, que se paraba junto a él en un vestido blanco y lo besaba en los labios, mientras él crecía alas. ¿Y luego? Preguntó Betty con esperanza y comenzó a llorar. Ben comprendió que este sueño inalcanzable finalmente podía abrazarlo y lo apretó contra sí. Tuvimos una niña y fuimos felices.
El sueño de Ben se cumplió exactamente un año después. Betty se casó con él y además se convirtió en una conocida mecenas, ayudando a pagar tratamientos a quienes no tenían los medios para costearlos. Y comenzó con lo que pagó la costosa operación de Rebecca, claro que no por Rec. A él lo metieron en prisión por fraude, ya que demasiadas mujeres reunieron pruebas de sus malas acciones. Esto es por ti y por Dean, le dijo Betty a su amiga. Estaba feliz de que la mujer mayor se hubiera recuperado completamente. Un mes después, Mia le dio a Betty la feliz noticia. Se casaba con Patrick, y quien más se alegró por ella fue Rebecca. Imagina, Dean tendrá un hermanito o hermanita. Espera, ¿cuándo te enteraste de esto? Resultó que las amigas iban a dar a luz aproximadamente al mismo tiempo. Y yo sin saber nada, tendré una niña, dijo Ben. Betty quería ser mamá con muchas ganas. Y en el tiempo esperado, nació Choe, y luego Thomas. Si te gustó la historia, por favor apóyame con un pulgar arriba. Para ti es un pequeño gesto, pero para mí es muy importante. Es cierto. Gracias de antemano y que todo te vaya bien.